¿Sabes qué hay detrás de un encuentro perfecto? Hay una historia, un sentimiento y mucha piel. Esto es Más allá del cuerpo, un viaje que explora la sexología desde el alma hasta el instinto. Encuentra tu conexión en Spotify de la mano de Alejandra de la Rosa. Bienvenidos a Más allá del cuerpo. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder por IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Vadillo, coordinación de la estación, Carlos González, coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico me acompaña Juan Blanco también el día de hoy. Y en la producción del espacio y frente al micrófono, quien les habla amorosamente, Alejandra de la Rosa. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iusradio.com.be. Bienvenidos de nuevo a mis queridos oyentes de Más allá del cuerpo. Estoy súper feliz de continuar explorando el fascinante mundo de la sexualidad con ustedes. Si te perdiste alguno de nuestros programas anteriores, no te preocupes que ahora puedes ponerte al día a través de Spotify. El link de acceso a mi podcast en Spotify está anclado en mi cuenta de TikTok, playtime.aleoficial. Recuerden que tenemos una línea abierta también para comentarios, saludos, preguntas o sugerencias a través del +58 04 26 085 0765. La anatomía de la traición inteligente. ¿Alguna vez te has mirado al espejo con tu cartera de marca, con tu pareja ejemplar roncando a tu lado, tu cuenta bancaria en orden, tus deudas pagadas, tus hijos creciendo, y has sentido unas ganas tremendas de prenderle fuego a todo? Ay, no me pongas esa cara de susto, por favor, que sé que lo has sentido. Ese vacío que no se llena ni con ascensos en tu trabajo, ni con viajes de vacaciones, ni con cenas costosísimas en restaurantes tops de tu ciudad. Ese hambre no es de comida, sino de caos, de sentirse vivo, aunque sea por 5 minutos. Hoy no venimos a hablar de los infieles de disfracito, de pacotilla, esos de los que se esconden en moteles de carretera con la secretaria, con el jardinero. No. Eso es para aficionados, para gente con miedo a su propia sombra. Eso es sucio, es cobarde y francamente me parece terriblemente desleal. Hoy vamos a hacerle una autopsia a algo mucho más macabro: la traición inteligente. Eso que ocurre cuando te cansas de ser la pareja modelo y en algún punto por fin decides traicionar el pacto que hiciste con la sociedad para no seguir traicionándote a ti mismo. Porque seamos honestos, tu vida es impecable por fuera, pero por dentro es un malvado desierto. Estás viviendo el sueño de otro. Te vendieron que la felicidad era estabilidad, entre comillas, y lo que te dieron fue un coma emocional. Y entonces aparece él o ella, el tercero en discordia, y el mundo se te viene abajo, ¿verdad? Crees que es el fin de tu vida, pero no, corazón. Ese amante no es el problema, es el síntoma. Es el descifrador que tu alma desnutrida necesitaba para recordar que todavía tienes pulso. ¿Es un pecado? ¿Es una caída? ¿O es el grito de guerra de una fiera que acaba de despertar en medio de su propio funeral? Aquí, en Más allá del cuerpo, no juzgamos, no somos iglesia ni fiscalía.
Somos sexólogos que entienden que la psique humana es compleja y que a veces la única forma de encontrarse es rompiendo todas las reglas. Pero cuidado, porque la traición inteligente tiene un precio y es el más alto que vas a pagar en toda tu vida, el precio de tu soberanía. Para salvarte a ti, vas a tener que destruir la ilusión de felicidad de otros. Vas a tener que dejar de ser la buena o el bueno para convertirte en él o la libre. ¿Tienes el valor para sostener tu propia mirada cuando el espejo te devuelva la imagen de alguien que se atrevió a tirarse de cabeza en el abismo? Soy Alejandra de la Rosa y hoy vamos a entrar en la morgue de las parejas perfectas que van a ver la piel desde el cansancio y no desde la conciencia. Y en algún punto se cansaron de fingir. Ahora, veamos con detalle, baby, porque vamos a poner los puntos sobre las íes antes de que te pongas a llorar por las esquinas. Si vamos a hablar de traición, primero tenemos que limpiar el lenguaje de toda esa cursilería barata que nos han vendido en los retiros espirituales, en las comedias románticas de Netflix. Aquí no hay víctimas, solo hay cómplices de su propia asfixia. Entonces, empecemos por la estabilidad. El concepto de estabilidad, ¿de qué me habla? ¿Sabes qué es la estabilidad para la mayoría de ustedes? Es un eufemismo elegante para decidir o decir rigor mortis emocional. Es ese estado donde ya no te pasa nada, donde el sexo es un trámite de mantenimiento los sábados a las 11 de la noche y donde tu mayor aventura es decidir qué serie vas a ver mientras finges que te interesa lo que tu pareja cuenta del trabajo. Felicidades, corazón. Has construido una vida tan estable que ya parece un mausoleo. La estabilidad, cuando no tiene fuego, no es paz, es sedación. Luego tenemos el mito de la fidelidad. Ay, por favor, la mayoría de la gente es fiel porque no tiene opciones, o peor, porque tiene miedo. La fidelidad nace del terror a la soledad o de la flojera de empezar de cero. Y eso, mi estimada, no es una virtud, es una incapacidad. La verdadera fidelidad es una elección diaria. ¿Por qué? Porque alguien en el mundo, con el mundo a sus pies, que decide quedarse, eso es fidelidad. Pero ustedes confunden ser fiel con estar domesticados o domesticadas. Están en una jaula con la puerta abierta y se felicitan a sí mismos por no salir. Eso no es lealtad, es falta de testosterona y de ovarios. Y aquí viene mi favorito. El tercero en discordia. Ese villano o villana que destruyó tu hogar, entre comillas. Qué conveniente. Es mucho más fácil culpar al intruso que admitir que tu hogar ya estaba en ruinas, lleno de termitas y con el techo caído. Ese tercero no es un demoledor, es un espejo. Es la persona que te recordó que todavía puedes sentir un escalofrío, que todavía puedes ser deseada o deseado por algo más que tu capacidad de gestionar el hogar o pagar cuentas. No es que te lo quitaron o te la quitaron. Es que esa persona simplemente recogió lo que tú habías dejado tirado en el suelo hace años por puro descuido. Ahora, deja de mirar por favor el pecado ajeno y empieza a mirar tu propia negligencia. Porque en este juego de la vida, si no estás encendida, estás ocupando espacios. Y el espacio en la cima, como ya te dije, es solo para los que se atreven a quemar el guión que le debes a la sociedad. Ahora, miremos el árbol genealógico de esta hipocresía.
Porque no creas que inventaste la pólvora. Eso de fingir que somos seres de luz, mientras por debajo estamos negociando nuestra libertad, viene de siglos de un diseño social impecable. ¿De dónde viene esta porquería de sentirnos criminales por querer estar vivos? Vamos a hacerle una autopsia a la cultura para que entiendas que tu culpa no es tuya, es una herencia que te encajaron sin anestesia, ¿sí? Históricamente el matrimonio no tenía nada que ver con el matrimonio. Por favor, casarse era un negocio de tierras, vacas y apellidos. La fidelidad era una cláusula de seguridad para que el heredero no fuera el hijo del vecino. Y punto. Aquí hay una trampa cultural. En el siglo XIX se les ocurrió la brillante idea de mezclar el negocio con la pasión. Y nos vendieron que tu socio económico es tu mejor amigo y tu amante con alto voltaje tenían que ser la misma persona para siempre. Ay, por favor, basta allá de esa estafa. Obligamos el deseo, que es una fiera salvaje, a vivir en una jaula de facturas y pañales. Y cuando la fiera muerde los barrotes, le llamamos traidor o traidora. Te di los mejores años de mi vida. Ay, por favor. No, corazón. Lo llamamos prisionero o prisionera en huelga. Ahora, este tema de la moral de la apariencia, que es el concepto que va vinculado al qué dirán versus el qué sentirás. Venimos de una cultura judeocristiana que nos tatuó que el sacrificio es virtud. Nos enseñaron que aguantar una relación muerta es ser fuerte y que buscar fuego era básicamente caer en tentación o ser débiles. Se justifica la traición inteligente como un mecanismo de supervivencia psíquica. Históricamente, las mujeres y los hombres de poder siempre han tenido sus vidas de escape, ¿sí me entiendes? Como esas canillas al aire. Pero la cultura solo se lo perdonaba a los reyes. Hoy, en 2026, todos queremos ser reyes de nuestra propia vida. Pero seguimos operando con la moral de un campesino del siglo VIII, que le tiene miedo al infierno. La traición inteligente es la rebelación contra la moral de cartón o piedra. Ahora, ¿cómo se justifica este fenómeno el día de hoy a través del despertar como un acto político personal? Simple, esto es muy simple. Bajo la bandera de la autenticidad. Nos pasamos el día hablando de ser nosotros mismos y de despertar espiritualmente, de despertar la conciencia, bla, 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 de sanar, de conectar, de transformar, de crecer. Una cuerda de hipócritas todos ustedes. La ironía es que la cultura moderna te empuja a ser libre, pero se horroriza cuando esa libertad rompe un contrato que ya no te sirve. La traición inteligente se justifica culturalmente con el mal necesario para no morir en vida. Se justifica culturalmente como un grito de una generación que se cansó de ser el adorno en la sala de alguien más. Es la respuesta cínica a un sistema que te pide que seas productivo, que seas padre, que seas fitness, que seas exitoso, pero te prohíbe ser humano y te prohíbe ser deseante. Qué absurdo esto, ¿no? Ahora, en la era del consumo de identidades, hoy no traicionas a una persona, traicionas la versión gris de ti mismo que aceptaste para que los demás estuvieran cómodos. La cultura actual es un buffet de identidades y la traición inteligente es simplemente ir a probar otro plato porque el que tienes en la mesa ya se venció. Está rancio o te sabe a cartón. Se justifica porque hemos puesto la autorrealización por encima del sacrificio. Si no eres feliz, eres un fracasado social, pero si buscas la felicidad rompiendo las reglas, eres un traidor. Así que me hacen el favor y se ponen de acuerdo con este tema.
Ahí lo tienes. La traición inteligente no es una moda de ayer. Es la respuesta lógica a siglos de represión disfrazada de valores familiares. No estás loco, corazón mío. Solo estás despertando en una cultura que prefiere verte anestesiado antes que verte libre. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo el guardián de una tumba o vas a empezar a construir tu propio palacio? Aunque tengas que quemar algunos puentes para llegar a él. Arranquemos ahora entonces con la morgue de la perfección como cuarto concepto en discusión del día de hoy. Decorando tu propia cárcel. Hablemos de la máscara de esta perfección, ese proyecto de vida que te tomó años construir y que ahora te está asfixiando. Corsés de 3 tallas menos, paseos que no querías hacer, citas a las que no querías asistir. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras más perfecta es tu vida por fuera, más podrida está la raíz por dentro. La perfección no es una meta, es una estrategia de ocultamiento. Entonces, como primer característica de este fenómeno tenemos el currículum del amor exitoso. Ustedes no tienen una relación, tienen un departamento de relaciones públicas. Se la pasan posteando la foto del aniversario y el viaje y el brindis por el nuevo ascenso. ¡Bravo! Son la envidia de las redes sociales y del Instagram. ¡Qué rico! Pero cuando apagan el celular y el silencio en la casa pesa más que una condenada cadena perpetua. Ahí no hay conexión, ahí no hay nada. Esa máscara de la pareja que lo tiene todo es el cemento que sella tu tumba. ¿Por qué? ¿Cómo vas a admitir que te sientes morir de aburrimiento si ya le vendiste a todo el mundo la fantasía de que eres el estándar que ellos tienen programado como felicidad? La perfección te quita el derecho a la queja y sin queja no hay cambio, mi ciela. Te quedarás atrapada en tu propio éxito. Así que felicidades, ganaste el premio al mejor actriz. 20 puntos para ti. Ahora, la segunda característica de este fenómeno es el gaslighting de la comodidad. Para quien no lo sepa, este concepto es una forma de abuso emocional y psicológico sutil, en el que la persona manipula la información para hacer que la otra dude de su propia memoria, de su percepción, de su juicio o de su cordura. El objetivo del manipulador es obtener poder y control, llevando a la víctima a cuestionar incluso su realidad y confiar ciegamente en su abusador. Aquí viene el sarcasmo de la realidad. Tienes una casa preciosa, un esposo o una esposa que no te pega. O sea, uy, qué logro. Unos hijos sanos y una carrera brillante. La sociedad te mira y dice, ¿de qué te quejas, malagradecida? Malagradecido si lo tienes todo. ¿Sí? Y tú le crees. Te haces el gaslighting a ti misma. Te dices que así es la madurez, que la pasión es para los adolescentes y los hormonales. La máscara de la perfección te obliga a patologizar tu deseo. Si quieres más, eres un insaciable. Si quieres fuego, eres un inmaduro. La máscara te convence de que estás anestesiado y es lo mismo que estar en paz. Ay, por favor. La paz es plenitud, lo tuyo es una parálisis por exceso de decoración. Ahora, ¿has notado que las casas más perfectas son las que menos se usan? Lo mismo pasa con tu cuerpo y tu erotismo. Tienes un abdomen bello, el tratamiento facial es más caro, inviertes un montón de dinero en el skincare, básicamente la lencería de seda, todo lo tienes perfecto, pero nadie te toca con hambre, con apetito. Eres una pieza de museo. Se mira pero no se toca, o se toca con miedo de romperlo.
La traición empieza aquí, cuando te das cuenta de que te prefieres 1000 veces ser un desastre vibrante en la cama que seguir siendo una estatua de mármol en tu propio palacio. El amante no llega a destruir tu hogar, llega a recordarte que debajo de toda esa pintura y ese botox y ese skincare todavía queda una mujer o un hombre que necesita ser devorado y no admirado. ¿Lo ves? Ahora, la cuarta característica acá es inevitable y es el derrumbe necesario. Fíjate, mantener la máscara es agotador, consume toda tu energía creativa y por eso tu negocio se estanca, por eso tu brillo se apaga, por eso de repente como que no tienes ánimos, como que te da flojera todo. Estás usando todo tu combustible espiritual, emocional y físico para mantener apariencias. La traición en este contexto es el mazo que rompe el cristal. Es sucia, es caótica, es fea, según los estándares de tu círculo social. Pero baby, qué bien se siente respirar fuera de la vitrina, aunque sea oliendo a pólvora y a pecado. La pregunta no es si vas a perder tu reputación. La pregunta es cuánto tiempo más vas a sacrificar tu vida para mantener la reputación de un cadáver. Quítate el disfraz, baby. El show se acabó, la morgue está llena, la gente perfecta, entre comillas, que nunca se atrevió a ser real. ¿Vas a seguir decorando tu celda o vas a tener el valor de ser la villana o el villano de tu propia historia para poder empezar a vivir de verdad? Ahora vamos a una breve pausita musical y en breve continuamos con el programa de hoy, la anatomía de la traición inteligente. Ya volvemos. Mira, vamos a hablar de esa figura que te quita el sueño porque claramente te lo quita. Porque según tú, cuando aparece el amante, es como que llegó el amor de tu vida y te vuelves loquilla. Porque te manda un mensaje de buenos días. Ay, por favor, pon los pies en la tierra, Maigualida. Hazme el favor y ubícate. Hablemos de el amante. Ese personaje que entra en tu película de terror, de domesticación, con un guión de héroe. Yo sí te aprecio, para mí sí eres espectacular y ta. Pero realmente es una persona o simplemente es una pantalla donde estás proyectando todo lo que te hace falta. Fíjate, el amante no es una persona, es un síntoma. Entiende esto, ese tercero no llegó porque fuera especial. Llegó porque tú tenías una vacante abierta del tamaño de un estadio. Es decir, tú le diste cabida. El amante es un descifrador emocional. Es el choque eléctrico que tu corazón muertito necesitaba para recordar que todavía puede bombear sangre y además otras cositas. Fuera de la rutina de los pañales, las facturas, los pagos y descongelar el pollo para la cena. No te engañes, corazón. No estás enamorado del amante, de él o de ella. Estás enamorada de quién eres tú cuando estás con esa persona. Estás enamorada de la versión de ti que no pide permiso, que no tiene ojeras, que no tiene que dar explicaciones porque llegó tarde. Estás enamorada de tu propia libertad. Solo que le pusiste nombre y apellido ajeno para no sentirte tan sola en medio del caos. Ahora, ¿por qué te obsesiona? Porque el amante es el espejo de tu sombra. Claramente, si estás en tu casa y eres el esposo perfecto o la esposa perfecta, el ejecutivo, la madre abnegada, la amante va a ser el tipo que te trata como una fiera, el que te saca lo sucio, lo instintivo, lo que no cabe en el comedor de tu suegra. Te muestra la parte de ti que habías asesinado casi para poder encajar en el molde de la sociedad decente.
Por eso el sexo es mejor cuando estás de tu lado salvajito. No es una técnica, es venganza. Es tu propio cuerpo gritándote a tu vida gris. Sigo aquí, mírame por favor. El amante solo sostiene el espejo. El fuego siempre, siempre, siempre fue tuyo. Pero te daba miedo encenderlo nuevamente sola. El espejismo de la nueva vida. Fíjate, aquí viene una cachetada de realidad. El amante es un espejismo. Es una burbuja de oxígeno en medio del océano y ya está. Y en algún momento esa burbuja se te va a explotar encima, mi ciela. Es fácil ser el hombre ideal o la mujer del sueño. 3 horas a la semana, en un hotel de lujo o en un bar clandestino donde nadie te vaya a ver. Pero, ¿te lo imaginas viviendo contigo? ¿Te lo imaginas asumiendo las responsabilidades que tu pareja asumió contigo? ¿Te lo imaginas discutiendo por quién saca la basura? ¿O te lo imaginas cuidándote en un momento de enfermedad? Ahí la cosa cambia, ¿verdad que sí? El 90% de las traiciones inteligentes mueren cuando intentan volverse oficiales. ¿Por qué? Porque lo que te excitaba era el riesgo, la adrenalina. Juan, ¿tú por qué haces así? Tengo razón, ¿verdad? Aquí está mi coordinador técnico y quien me está apoyando hoy en los controles, haciendo con la cabeza por arriba y por abajo, como los perritos de los taxis. Claramente, él también por ahí como que vio luz en el programa. Entonces, lo que querías era escape, no una nueva cárcel, mi vida, con diferentes cortinas. El amante es una medicina de emergencia, no es un plan de pensión. Úsalo para despertar, pero no te mudes a vivir en el espejismo porque se te va a romper el espejo en la jeta, mi amor. Te lo juro que va a pasar. Ahora, el cuarto elemento en este concepto es la utilidad del caos. Irónicamente, el amante te hace mejor en tu vida real. Te voy a poner un ejemplo, escúchame. De pronto tienes más paciencia con tu pareja oficial. Estás más radiante, te ves mejor, quieres entrenar más. ¿Pero por qué? Porque el amante es tu fuente de energía prohibida. Estás robando electricidad de la casa del vecino para iluminar tu casa muerta. Estás en una estafa energética brillante. Pero cuidado, mi ciela, porque jugar con alto voltaje sin protección siempre termina en un cortocircuito. El amante cumple una función. Cumple una función. Recordarte que estás vivo, pero una vez que lo aprendas, la pregunta no es qué vas a hacer con él. La pregunta es qué vas a hacer con esa vida que ya no te queda. Con esa pareja que ya no te explota encima. ¿Lo entiendes, no? ¿Qué vas a hacer con eso? Deja de idealizar al intruso, porque él no te está salvando. Ese no es el protector de tu alma. Es la herramienta para que puedas despertar y ya está. Una herramienta, mi ciela. ¿Vas a usar ese espejo para transformarte de verdad o solo vas a seguir maquillándote frente a él para no ver las ruinas de tu propio hogar? Tú decides, baby, pero por favor ya deja de mentirte. Te lo agradezco, por favor. Ahora, hablemos de la ética de la traición. ¿Quién es el verdadero criminal aquí? Vamos a entrar en el juicio donde tú eres la acusada. Eres tú, Manuel Vicente Maigualida. Eres el acusado de este juicio. También eres el juez y si tienes la suerte también eres la verduga y el verdugo de tu propia culpa. Vamos a hablar de la ética de la traición. Esa palabra que te hace temblar las rodillas porque te enseñaron que ser fiel es el estándar máximo de la moralidad humana. Ay, por favor, qué ingenuidad. Me da como rabia. Porque mira, los crímenes reales son peores. Te voy a contar.
Tener una aventura de 3 horas en un bar, en un motel, le devuelve el brillo a tus ojos. O pasar 20 años durmiendo al lado del panzón o la panzona que se está quedando calvo, fingiendo deseo, un deseo que se extinguió hace mucho, de que terminaras de pagar el crédito de tu casa. O sea, ¿qué es peor? Ahora, mantener una relación muerta por lealtad, entre comillas, no es una virtud, es hipocresía. Estás abrazando un cuerpo que ya no te habita solo porque firmaste un papel ante un juez o tomaste los votos ante un cura. El verdadero criminal no es el que busca fuego afuera. No. Es el que se queda apagado en unas cenizas del otro por pura cobardía disfrazada de compromiso. Eso sí te hace un verdadero criminal. Entonces la sociedad te llama traidor si rompes el pacto con tu pareja, pero ¿cómo llamamos al acto de traicionarte a ti mismo cada mañana? Te levantas, te pones la máscara, preparas el café y reprimes ese grito que te sube por la garganta, eso que no te hace una mujer de bien ni un hombre de alto valor. Eso es un robo de identidad. Te estás robando a ti mismo la posibilidad de existir para que los demás estén cómodos. ¿Quién es el verdadero delincuente aquí? ¿La que se escapa del sistema o del sistema de madre, padre, esposo, esposa, emprendedor, tal, ya tú sabes, antes de ser un deseante? La traición inteligente es, en realidad, un acto legítimo de defensa. Estás defendiendo lo último que te queda de la vida real. Ustedes firman contratos matrimoniales como si fueran sentencias de muerte sensorial. Nos vendieron que la fidelidad es un sacrificio necesario para la estabilidad. ¿A quién se le ocurrió eso? La verdad, qué estafa. Un contrato donde una de las partes tiene que renunciar a su vitalidad para que la otra se sienta bien, se sienta segura, es un contrato de abuso. La traición no rompe el amor, rompe el monopolio de la seguridad. Y si seamos un poco cínicas, la seguridad es el afrodisíaco de los mediocres. Los titanes no buscan seguridad y por eso yo les digo, un hombre que me pida paz está equivocado conmigo. Yo no le voy a dar paz, yo soy una jeva de guerra. Eso de la paz es un concepto que malinterpretaste y confundes la paz con silencio, con ausencia, con es que esto funciona. No te funciona nada. Si tu contrato te prohíbe crecer, el acto más ético que puedes cometer es romperlo, aunque sea por un instante, antes de morir en una inanición espiritual. Ahora, al final del día, la única ética que importa es la coherencia interna, ¿sí? Si eres fiel a tu pareja, pero te odias a ti mismo cuando te miras al espejo, eres un hipócrita con certificado de buena conducta. Si eres infiel, entre comillas, según el mundo, pero esa transgresión te vuelve más fuerte para ser una mejor líder, una mujer o un hombre más vibrante, un ser humano más íntegro, ¿quién se atreve a lanzarte la primera piedra? Solo los que están demasiado muertos para sentir envidia. La traición inteligente es la redención de los que prefieren ser malos y estar vivos que ser santos y estar bajo la tierra. Fíjate, aquí estas preguntas me las dejan a través de los DMs o a través de la mensajería que yo tengo activa para ustedes, a través del +58 0426 085 0765 o a través de mi cuenta en TikTok. Selecciono las preguntas que me parecen más, tú sabes, como más reflexivas y son las que comparto acá. Mira esto que me preguntan. Alejandra, me da pánico. He construido esta perfección por 10 años.
Si sigo mi deseo y traiciono ese pacto, ¿qué me queda? Tengo miedo de que al final del despertar solo encuentre una libertad tan grande que me termine devorando la soledad. ¿Vale la pena ese vacío? Ay, Dios mío, qué pregunta, corazón. Mira, el vacío ya está ahí. Lo sientes cada vez que te abrazan y no te encuentran. Cada vez que sonríes para la foto y sientes que tu cara es de plástico. Me preguntas si vale la pena el vacío de la libertad y yo te pregunto, ¿cuánto vale el precio de tu propia ausencia? Estás acompañada por fuera, pero estás huérfana de ti misma por dentro. Entonces la soledad de la soberana, de la mujer o la persona soberana, es limpia, es honesta. En cambio, la soledad de la máscara es un suicidio lento y doloroso. No tengas miedo al vacío, mi ciela. Ahí es donde realmente se empieza a construir algo que no es de cartón, que no es de piedra, que está vivo y que te hace vibrar cada vez. ¿Ok? Pregunta 2. ¿Cómo vivo con el hecho de que mi despertar va a destruir a la persona que me ama? Ay, caray. Él no tiene la culpa de mi aburrimiento. Siento que soy un monstruo por querer ser libre a costa de su dolor. ¿Cómo se gestiona esa sangre en las manos? Oye, esta pregunta, caramba, qué poderosas preguntas me dejaron. Mira, seguramente esa pregunta te mantiene despierta muchas noches, y yo lo entiendo. El mito de ser la buena persona con la persona que te ama, ¿sí? La verdad es que el amor no es una póliza ni un seguro de vida, mami. Nadie tiene la culpa de que los ciclos se cierren. Pero todos somos responsables de no convertir la vida del otro en una mentira. Claramente lo estás engañando y te estás engañando a ti misma. ¿Qué crees que le duele más? ¿Una verdad que lo queme ahora, que le duela ahora, o una mentira que lo va a ir envenenando durante los próximos 20 años? Mantener a alguien a tu lado por lástima es la forma más cruel de desprecio. No eres un monstruo por querer vivir, eres humana por sentir el dolor de romper a alguien que te amó. Pero recuerda, no puedes salvar a nadie si te estás ahogando tú. Reflexiona eso, bebé. Ajá, mira lo que dice aquí. Ay, Dios mío. Tengo miedo de dejarlo todo por este fuego y darme cuenta en 3 meses de que solo era un espejismo. ¿Y si rompo mi imperio por una fantasía que se desvanece? ¿Cómo sé si es real o solo hambre? Ay, mi amor, claramente eso es solo hambre. ¿O es la probabilidad más alta? Mira, aquí está el secreto que nadie te dice. No importa. Si el amante se desvanece, lo que te queda no es el vacío del amante, sino un espacio que abriste para ti. O sea, ¿por qué todo lo proyectan en el tercero, en el otro, en el esposo, en el amante? No. No saltas por él. Saltas porque te diste cuenta de que ya no cabes en la vida vacía, triste que tienes hoy en tu casa. Si el espejismo se borra, al menos ya estás fuera de la cueva. Saliste de esa zona de confort, de ese status quo que te está matando por dentro. La traición no es una apuesta por otra persona, bebé, no. Es una apuesta por tu propia capacidad de volver a sentir. ¿Lo entiendes? Aunque el fuego se apague, ya sabes que tienes una chispa por dentro. Y eso, corazón, no te lo va a quitar nadie. Te lo prometo. Ahora, en conclusión, escúchame bien, mi ciela, y grábatelo como con un sello de estos de hierro, como marcan a las vacas.
Antes de que cerremos el programa, antes de que este episodio se acabe, te recuerdo que esto no se trata de engañar a otros. No me malinterpretes. Engañar es el deporte de los que no tienen valor de hablar, porque engañar es fácil. Lo que verdaderamente es difícil, lo que es realmente para gente poderosa, para titanes, para guerreros y guerreras, es dejar de engañarte a ti. ¿Lo ves? Si eres fiel a un contrato, pero te traicionas cada vez que te miras al espejo, si eres el ideal de una estructura, pero tu deseo está pidiendo asilo político en otro cuerpo, si mantienes tu palabra con el mundo, pero rompes todas las promesas que te hicieron sentir feliz, entonces, corazón, eres la traidora y el traidor más grande que conozco. No te pido que rompas tu hogar, te pido que rompas tu anestesia. No justifiques la identidad ni tampoco la infidelidad al otro. Justifica tu infidelidad a ti. Porque al final del camino, cuando las luces se apagan y te quedas a solas con tus huesos, nadie te va a dar una medalla por haber sido la niña o el niño bueno en una vida gris. Nadie te va a aplaudir la fidelidad absurda que tienes, ese concepto que tienes metido entre ceja y ceja. La única lealtad que te va a salvar del arrepentimiento es la que tienes con tu propia chispa. Sé fiel a ti, a tu fuego, a tu ambición y sobre todo, ten los ovarios y los testículos también para ser una mujer y un hombre que todavía se atreve a quemarlo todo. Y si no sabes cómo, busca ayuda. Te recuerdo que mis servicios como asesora de parejas están disponibles tanto presencial si estás en Caracas como virtual si estás en cualquier otra parte del mundo. Porque si no eres tuya, si no eres tuyo, ¿de quién más eres? Y con esto hemos llegado al final de nuestro espacio Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder, por IUS Radio, una radio innovadora. Fue para nosotros un inmenso placer haber trabajado para todos ustedes en la dirección general Héctor Vadillo, coordinación de la estación Carlos González, coordinación de producción y control técnico Juan Blanco, en la producción del espacio y frente al micrófono quien les habla amorosamente Alejandra de la Rosa. Gracias por sintonizar. Nos vemos